No sé si nos estará ya viendo, no lo sé. Tengo por aquí el móvil y me dice, me dice, ¿empezamos? Me dice, ¿empezamos? Pues vamos a llamar a José Ortuño. Vamos a llamar a José Ortuño, así que empieza aquí la noche. Voy a desactivar las alertas aquí y voy a llamarlo. Vamos a llamar a José Ortuño. Ya está aquí, dice, empezamos. Aquí ya lo estoy llamando. ¡Oh, qué rápido! ¡Qué rápido lo ha cogido! Un momento, José. ¡Qué rápido lo ha cogido! Él sabe que a mí me gusta bailotear. Dime, José. Que estaba aquí pendiente esperándote. Hombre, claro. Él sabe que a mí me gusta bailotear la canción del Skype, pero no me deja nunca. Nunca me deja. Bueno, José, te pongo aquí un momentito, te voy a poner para que se te vea bien y te voy a compartir para que tú también te veas. ¿Vale? Vale, aquí no te veo a ti no se te ve. Claro, no se me ve hasta que yo te comparta ahora. Ah, vale. A ver, esto por aquí. Vale. Ahora me tienes que ver en grande, ¿verdad que sí? Ahora me ves ahí en grande. ¿A qué sí, José? Ahora te veo perfecto. Perfecto. Vale, gente, pues nada. O sea, yo creo que la mayoría de gente no hace falta presentaciones y los que no conozcáis a José lo vais a ir conociendo a lo largo de la noche. Gente del chat, con vosotros el señor José F. Ortuño. Buenas noches, José. Buenas. Pero bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Con sueño, pero bien. ¿Con mucho sueño? Un poco. ¿No duermes? ¿No duermes? Bueno, ahí estamos. No, hombre, sí. Pero tú sabes, madrugar, trabajar y Claro. nada. Ya a esta hora empieza uno ya a caerse para el lado. La vida ha hecho como una especie de grieta espacio-temporal y ha permitido que José esté aquí esta noche, porque José está muy liado siempre, y ha resultado que esta semanita, pues José la tiene muy tranquila. Tranquila, Pues sí. entre comillas, ¿no? Sí. No, pero sí. Esta semana está un poquito más tranquila. Y nada, me apetecía, estuvimos hablando y me apetecía charlar contigo, que te echaba de menos. Yo y toda la gente del chat, o sea, porque desde el último Destripadores a José Ortuño no se le ha visto por aquí por internet. No. Bueno, de vez en cuando pongo algún tweet chorra, pero estoy un poco más apartado. Muy liado. Bueno, José, tengo que decirte que, bueno, que sepas que aunque tú seas guionista, entre otras cosas, esta entrevista viene sin guión. O sea, ya empiezo así. Perfecto. Entrevista. Como tienen que ser, tío. Como tienen que ser. Yo, de hecho, me he intentado tomar un café ahora, como te decía, tengo sueño. Y digo, me voy a hacer un café. Y me he quemado la lengua. O sea, que estamos sin guión y yo con la lengua quemada. O sea, yo tengo una pequeña llaga que también me impide hablar un poquito, pero bueno. Pero bueno, deberíamos pedir la baja, tío, los dos. Ya. Igual nos hace falta una baja, un viajecito, algo para desconectar un poquito. Sí, yo la baja sí, lo del viajecito, y más como está la cosa, yo me quedo en mi casa, pero mi baja en mi casa, yo te la compro. Tranquilito, viendo otra vez Alien, por ejemplo. Pone. El otro día me puse otra vez Drácula, que echaba de menos y de vez en cuando necesito ver Drácula. Es que, bueno. A ver, José es guionista, director, dramaturgo y compositor, más o menos. Y buena persona. Y compositor poquito. Hace ya tiempo que al final tienes que elegir, no se puede hacer todo a la vez. Pues bueno, se puede hacer todo a la vez y mal, todo mal. Y yo decidí pues intentar hacer un poquito mejor algunas cosas, así que tuve que apartarme de otras. Y al final la música la verdad es que la dejé un poco de lado y es más un hobby. Bueno, pero bueno, hice mis pinitos en su día. Ahí. Pues aunque José sea todo eso, vamos a intentar no hablar de nada de eso, sino que yo quiero, y mi intención era que esta entrevista fuera más para hablar del José Ortuño que hay detrás de todo eso, ¿no? De hecho, vas a ver que en el chat, bueno, no sé si lo ves, pero constantemente van a ir saliendo tu Instagram, tu Twitter, tu YouTube, tu Wikipedia, tu IMDb, para que la gente luego, tranquilamente, vea todo lo que has hecho, ¿vale? Bueno, yo creo que con vernos aquí y charlando ya está bien. ¡Uy! Tío, tengo la luz con el sensor de movimiento y a poco que estornudo hacen todas las luces. Yo lo de los sensores de movimiento, lo de la domótica, soy nuevo en todo eso y lo tengo todo mal instalado. Pero bueno, así que ya te digo, de pronto pueden abrirse puertas y cosas de esas, porque
Bueno, pero la modernidad. Es lo bonito del directo, José. Bueno, José, sé que estás muy liado. Sé que esta semanita la tienes un poco, ya, como he dicho, tranquila, entre comillas, porque una persona como tú nunca está tranquila, siempre está con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo estás en cuanto a... Y ya empiezo así. ¿Cómo estás de quemado ahora mismo? ¿Te sientes quemado? Aparte de la lengua, me he preparado un café y todavía no controlo la cafetera, el calor de la cafetera y me he quemado. Aparte de la lengua quemada, en general, yo no estoy quemado. O sea, puedo estar cansado, puedo tener sueño, pero yo me siento tan privilegiado de dedicarme a lo que me dedico y de trabajar en lo que trabajo, que por muchas horas que eche, por muchos fines de semana, por poco que duerma, etcétera, etcétera, no me quemo, porque ya te digo, me siento muy afortunado de por lo menos estar haciendo un trabajo que no es que me guste, es que me apasiona. Con lo cual, bueno, acuérdate, cuando nosotros dedicábamos los jueves por la noche, yo también estaba currando y tal, y a veces estábamos aquí hasta las 2 de la mañana y el día siguiente había que madrugar, y pues, las ojeras, la mala cara, pero yo encantadísimo porque me encanta tanto esto a lo que nos dedicamos que es difícil quemarme. Sí, o sea, y la gente lo sabe, ¿no? Cuando llegaba Destripadores, llegaba David Sainz, que nunca digo bien su apellido, y espero que un día me lo enseñe a decir, y José Ortuño, sabíamos dos cosas. Una, que podían estar mucho tiempo hablando y que José lo disfrutaba muchísimo. O sea, eso es una de las cosas que admiro de ti. Te admiro en muchos aspectos, pero sobre todo te admiro por la forma de vivir a lo que te dedicas, ¿no? Es que... Sí, dime, perdón. No, que realmente, o sea, aunque te puedas poner todos los títulos nobiliarios que queramos, guionista, director, compositor, realmente, si yo te pregunto a ti, José, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué me contestas? Si títulos nobiliarios. Yo siempre, al final lo resumo todo, yo lo que soy es escritor, porque al final lo que me dedico es a escribir. Al final lo resumes todo, y lo que yo hago fundamentalmente es escribir, a pesar que luego muchas cosas y tal, pero sí, y eso que tú decías antes del entusiasmo con que yo cogía los jueves y destripábamos las pelis y bueno, y me lo paso también, es que así soy yo también trabajando, ¿sabes? Yo trabajando es que me entusiasma mi trabajo y me lo paso muy bien. Y creo que se me nota, pero porque es verdad, porque es que me lo paso muy bien. Yo además soy muy transparente, lo cual es un desastre, ¿no? Porque yo soy muy malo mintiendo. A veces intento mentir, pero me sale fatal, pues se me nota en la cara, ¿sabes? Cuando alguien no me cae bien, por ejemplo, o ese tipo de cosas, soy el peor disimulando. Además, todo el mundo me dice, se te nota que te ha hecho esa persona. Y yo, no, amigo. Y al revés, cuando lo estoy pasando bien, es que se me nota mogollón, ¿sabes? Soy muy transparente en ese sentido. Has conseguido, o sea, ese sueño que se dice, no, haz de tu hobby tu trabajo. ¿Tú has conseguido eso? Pues sí, afortunadamente, y toquemos madera para que dure mucho, afortunadamente puedo decir que sí. Sí, ¿no? Y incluso o sea, yo te decía esto de tú qué te consideras pensando en qué me vas a decir. Yo soy una persona que lo que pasa es que decir el cine es acotarte, porque tú de cine, teatro, todo, pero tu hobby, o sea, ahora que tu trabajo o sea, ahora que tu hobby ya es tu trabajo, ¿qué hobby tienes? ¿Podemos decir cine, por ejemplo? Yo creo que sí, bueno, el cine, la serie, es que, por ejemplo, lo mismo, tú sabes, trabajamos, hay que hacer de todo y todo además me encanta, o sea, trabajar en televisión o la televisión actual, que ya no sé si las plataformas son televisión o qué son, pero pues sí, lo mismo hacer una serie para una plataforma o una peli y tal, y sí, es que es totalmente, mi hobby es ver lo que hacen otros, pero sí, todo es súper endogámico. Yo creo que en esta profesión somos muy endogámicos, ¿no? No nos gusta salir, hablamos de cine, vamos al cine, trabajamos el cine, y cuando digo cine, pues eso, ¿no? Televisión, series, todo tipo de proyectos audiovisuales, aunque también a veces se sale, ¿no? También pues, he escrito cómic, novela. Lo que te decía antes, depende del momento y de pronto te llega un encargo de cómic y dices, joder, qué fascinante, porque también me encanta el cómic y poder participar en la creación de un cómic también es una experiencia absolutamente maravillosa, con lo cual...
¿Te puedo cambiar lo de ser escritor por contador de historias? ¿O no? Sí, claro, sí. Te lo cambio, ¿no? Claro. Bueno. Me aceptas el cambio, ¿no? Venga, vale. Vale. Tú sabes Genial. que el ser humano de siempre ha tenido ese afán por contar historias, ¿no? El dejar en las paredes de una cueva los grabados era con la idea de contar una historia, ¿no? Entonces, vamos a ir a esa cueva primigenia de José Ortuño. ¿Cuándo a José, que no vamos a decir tu edad, pero que se te ve súper joven, cuándo a José le da la chispa? O sea, ¿cuándo rompe con el José de antes y dice, yo me quiero dedicar a contar historias? ¿Cuándo te salta a ti la chispa? ¿En qué momento de tu vida? Yo creo que todos los que nos dedicamos, igual me equivoco, pero creo que todos los que nos dedicamos a una profesión vocacional, rara vez recordamos ese momento. O sea, yo no recuerdo cuando empecé a escribir. Yo miro hacia atrás y siempre estaba escribiendo. Desde pequeño, yo recuerdo que tenía, yo qué sé, ¿qué edad tendría? 7, 8 años, 9. Estaba aprendiendo a escribir y ya escribía historietas que por supuesto, pues, ahora bueno, serían infantiles, serían chorraditas, pero ya tenía esa necesidad. Y recuerdo que en el cole buscaba cualquier excusa para hacer redacciones y contar historias, y además larguísimas. Recuerdo que siempre tuve profesoras de lengua y odiaban cuando llegaba la hora de hacer un ejercicio y era redactar una redacción, porque ya sabían que yo iba a llegar con un tocho así de no sé cuántas páginas que me encantaba y entregaba, y además a veces decían, bueno, y este ejercicio no hay que hacerlo, y yo lo hacía y le entregaba la redacción porque me encantaba escribir historias, ¿no? De esas que a lo mejor era usando todas las preposiciones, no sé qué, y con esa excusa pues, usaba las preposiciones, las 4 primeras frases, y luego me ponía yo ahí a contar mis paranoias pequeño, ¿no? ¿Has tenido alguna vez miedo al folio en blanco? ¿Alguna vez que has tenido que contar? Porque yo entiendo, intento entender tu cabeza, es súper complicado, es imposible entenderla, pero, y eso es algo súper positivo. ¿Te has sentido alguna vez, porque cuando una historia sale de ti, que no te obligan a contarla, no te obligan a sacarla de ti, suelen ser cosas que salen más fluidas, ¿no? Todo lo contrario cuando igual te obligan a que tengas que contar una historia que no sientes. ¿Has sentido alguna vez el miedo del folio en blanco y decir, bueno, y si es que esto yo no lo quiero contar, yo esto no me apetece? ¿Lo has sentido alguna vez eso? Bueno, sí, eso es inevitable. De todas formas, también te digo que en mi experiencia, en mi forma de trabajar, yo prefiero que cuanto más me acoten, mejor. Porque el miedo al folio en blanco creo que es cuando tienes todas las posibilidades del mundo, son infinitas y eso sí que es inabarcable. Pero si tienes un encargo donde te dan el ejercicio de utiliza las preposiciones o utiliza muchos adjetivos o cuando acotan, pues de pronto ya ese infinito da menos miedo, porque ya por lo menos te han marcado un camino, ya tienes que andar ese camino, pero que otros ya te han marcado, ¿no? Y para mí, en general, a mí me suele resultar mucho más fácil cuanto más me acotan, pero cuanto más, mejor, porque puedo sacar brillo a lo que hay, ¿sabes? Porque a lo mejor tengo poco margen, ¿sabes? Imagínate que el margen es del 1 al 10. Si yo tengo un margen de 10, es, Dios mío, y suelo tardar además más y me agobio y tal. Pero si me dicen, no, escribe 2, pues hostia, pues me puedo embarcar en esos 2, sacarle brillo, sacarle partido, trabajar mucho esos 2 y no perderme, que si tienes hasta 10, cuando voy por el 7, digo, ¿y ahora qué hago? Pues 8, y tengo que llegar al 9 todavía y el 10. Pues ya te digo, a mí me gusta que me acoten, ¿no? Por eso además yo creo que en general trabajo muy bien, trabajo mucho de encargo, ¿sabes? Yo llevo muchos años que casi el 90 o más % de las cosas que hago son encargos y yo te digo, porque yo encantado y además trabajo muy cómodo y además eso se me nota. Y yo creo que alguien que encarga algo a alguien que te mira con el... eso tengo que escribir, eso... yo tengo una idea mejor de... Si el que está enfrente te lo coge con ganas y diciendo, guay, sí. Dame el camino ya que quieres que camine, ¿no? Limítame, Pues, ¿no? Limítame que puedo reventar, ¿no? Es como coger una bomba de neutrones y meterla en una caja y que explote ahí dentro, ¿no? Un poco así, ese es el concepto, ¿no?
Algo así. Algo así. José, con el tema este de los encargos, ¿cuántas vueltas le das a algo que escribes? ¿Le das muchas vueltas? ¿Eres de los que tienes bastante confianza en lo que escribes desde un principio y bueno, le da las vueltas, pero no se afana en darle vueltas y vueltas? ¿Has llegado incluso a entrar en ese círculo vicioso de que no te acaba gustando, no te acaba gustando? ¿Te ha pasado eso también? Me ha pasado de todo. Tú ten en cuenta que soy un señor mayor que lleva muchísimos años. Yo, afortunadamente, llevo muchos años dedicándome a eso, así que me ha pasado un poco de todo. Lo que sí que es verdad es que cuando te dedicas profesionalmente a esto, son muchos los factores que entran en juego. Y ya no es lo que las vueltas que le dé yo, sino las vueltas que le dan los demás, los clientes. ¿Sabes? Que a lo mejor yo estoy muy contento con algo, lo entrego y me dicen, esto hay que darle una vuelta porque esto no te has enterado de nada. No, el encargo era otro. Y tienes que volver a empezar y a lo mejor estaba... Además, suele pasar, tío, o pasa mucho, ¿no? Ya te digo, me pasa de todo porque como trabajo mucho en distintas cosas, pero a veces entregas algo que dices, está clavado, les va a encantar, ya verás tú el mail que voy a recibir, enhorabuena, aquí tiene usted todo mi dinero. Y a veces el mail que recibe es súper frío. Bueno, está bien para empezar, buen arranque, ya esto habrá que desarrollarlo, que dices tú, vale, no le ha gustado nada. Y al revés, algo que tú entregas porque has llegado a la fecha de entrega por los pelos, hay que entregar a las 12 y has entregado a las 11:59, diciéndome, mierda, estoy entregando. Y me van a despedir, mañana ya no tengo este trabajo, voy a tener que volver a abrirme el LinkedIn. Y recibe, y todo lo contrario. Enhorabuena, es justo lo que estábamos buscando, es perfecto, tal. Por eso digo que pasa de todo, ¿no? Y al final es más lo que... Y sobre todo, haces más caso a lo que te dicen, te importa más lo que te dicen, que al final tú trabajas para otros, que lo que tú puedas pensar. Porque si yo pienso que algo me gusta, pero al cliente no le gusta, inmediatamente a mí no me va a gustar. O sea, si yo recibo un mail diciendo esto no es, inmediatamente cambio el chip y digo, es que esto no es que cómo puedo entregar esto, es que esto es un desastre. eres también, o sea, ya con tantos años que llevas, que has hecho de todo, tú ya sabes decir que no a quizás un proyecto que no te ilusione, ¿no? Eso sí. O sea, eres capaz de decir que no a un proyecto que no te haga ilusión o que no te motive, ¿no? O José Ortuño dice, no, a mí me lo das todo, que yo puedo con todo, yo soy aquí un 4x4. O dices que no ya, ¿no? No, y lo peor es cuando tienes que decir que no a proyectos que te ilusionan y te apasionan, pero que se solapan o son incompatibles con otros proyectos en los que estás. Me acaba de pasar. Yo ahora mismo estoy trabajando en una cosa y me han llamado para un proyecto súper atractivo, que era una maravilla, ¿no? Pero claro, estoy con lo que estoy, no puedo dejar lo que estoy haciendo, que además también me encanta. Y la fecha, ¿sabes? Tú siempre intentas a ver si cuela y no puedes esperarte a que yo acabe y hacerlo en esta otra fecha. Y claro, dices, no, es para la fecha que es. Y al final empiezas a mirar todos los trenes que has tenido que dejar pasar y la verdad es que da penita a veces, sí. Aunque te gusten todas las chuches que te da el mundo en el cual te mueves, ¿hay algún formato en el cual ahora te sientas más cómodo o que te apetezca hacer más que otro? Pues... Da igual, cine, televisión, teatro, cómic, da igual. Hay un género... Mira, ha pasado una cosa curiosa en los últimos años. Y es que hay un género que surgió hace relativamente poco. Bueno, realmente es un género que viene de muy lejos, pero que ha empezado a tener éxito y a hacerse popular hace relativamente poco y que el propio término se desconocía hasta hace unos años, que es el True Crime, la serie True Crime. Ajá. Que hasta prácticamente Making a Murderer, la gente no hablaba del True Crime y no sabía lo que era el True Crime, que son los documentales de crímenes reales. El propio nombre obviamente lo dice, ¿no? Y es un formato que a mí me encantó, yo digo, The Staircase, Making a Murderer, los españoles, que Muerte en León, se están haciendo grandes True Crimes aquí en España. Y me encantaba como espectador. Y de pronto empezaron a surgir producciones y de hecho el último proyecto que hice, que fue un True Crime en este caso para HBO, que yo fui guionista, que lo dirigió Olmo Figueredo,
apasionante. Es un género en el que espero seguir trabajando porque es un género en el que se aprende muchísimo y además te exige muchísimo porque no hay reglas. No hay reglas, cada caso es único, cada caso tiene sus propias reglas, cada proyecto tienes que partir de cero y olvidar todo lo que has aprendido. Y a mí me parece apasionante muchísimo, más que otros géneros que a lo mejor están más encorsetados y más. Y sobre todo que de todos los géneros prácticamente hay 400 millones de manuales. Prácticamente no hay ninguno de True Crime, uno hay escrito, ¿no? Y que prácticamente lo que dice es no hay reglas. Con lo cual es muy interesante trabajar en un terreno tan inexplorado y en el que prácticamente vas creando las reglas a medida que los vas desarrollando, ¿no? Sí, porque hay gente que escribe guión, pues, voy a hacer un film, una película, y sí, hay un trabajo de investigación para hacer ese guión, le metes experiencias propias, qué tal, pero claro, el formato que tú me dices es que estás, a la par que estás investigando, estás escribiendo, ¿no? Es lo que te apasiona, quizás un poco más el investigar en el sitio donde tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es el formato que te permite eso un poco, ¿no? Y van pasando cosas en paralelo. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo es que, figúrate, estás escribiendo una serie en la que todos los días pasan cosas nuevas, en la que el guión lo va escribiendo la realidad cada día. Nosotros estábamos en el juicio de Pablo Ibar, trabajando en la serie, ¿sí? Pero no lo sabíamos, cada día pasaba algo nuevo y daba un giro. Y de pronto decía, esta es la sentencia. Venga, pues ya tenemos la sentencia, ya sabemos cómo acaba. Pero de pronto un miembro del jurado decía que se arrepentía y que quería cambiar la sentencia. Era como, hostia, esto lo escribes en un guión de ficción y te dicen que a lo mejor es exagerado y que se ve como muy giro de guión, pero es que esas cosas estaban pasando constantemente, ¿no? Y decía, bueno, entonces eso es el final de un capítulo, es el principio del siguiente, con lo cual la realidad constantemente te está sometiendo a examen, ¿no? Uh-huh. Y es realidad, ¿no? Eso de que la realidad supera a la ficción, no, es que tú estás trabajando directamente con realidad, ¿no? Incluso, y además, buscas afinar para que sea lo más real posible, ¿no? Traerle al espectador final, traerle toda la información lo mejor posible condensada, ¿no? Y lo que tiene además el True Crime es que, claro, estás trabajando con cosas reales pero muy extremas. Pues suelen ser casos, pues eso, de asesinatos, que son como muy extremos, en los cuales en la propia realidad suceden cosas muy extremas, ¿sabes? Que los giros de guión son reales, 100% reales, suceden en la realidad y en muchos casos son, pues eso, cosas que a lo mejor tú lo pones en un guión de ficción y te dicen, es poco creíble, es que es muy exagerado, se nota que es el giro, es como que quiere sorprender, ¿no? Darle ahí una vuelta para dar la sorpresa. Claro. Pero es que la realidad sucede, en la realidad constantemente pasan cosas que te quedas, ¿sabes? Que dices, ¿cómo ha podido pasar esto? Y lo bueno es que es real, que no tienes que excusarte en nada, es que ha pasado así, ¿no? En ese formato, ¿cuánto te dejas llevar? Tú, personalmente, ¿eres capaz de mantener la objetividad o te dejas caer un poquito hacia el lado subjetivo? Yo creo que cuando estás metido en algo así, poco a poco, quieras o no, te va sugestionando el asunto, ¿no? Claro, lo que tiene esto, eso es muy interesante también, una cosa que he aprendido porque, por ejemplo, cuando haces una biografía, yo había hecho, por ejemplo, series biográficas, documentales biográficos, y al final los hechos son como muy objetivos, pero cuando estás tratando con algo como son crímenes, es imposible que no tengas tu propia opinión, te crees tu propia, lo que tú has dicho, subjetividad. Lo interesante es que esto ya lo sabes que esto va a suceder y por tanto tú tienes que poner los mecanismos para que para que eso no se transparente en la historia, ¿sabes? Si tú piensas que la persona que se está juzgando es inocente o es culpable, pues sabes que eso va a suceder, que en algún momento en tu cabeza vas a pensar, tío, este tío es claramente inocente, o este tío es claramente culpable, o los hechos sucedieron de esta manera o de esta otra, ¿no? Sabes que eso va a suceder y como ya lo sabes, estás preparado y dices, vale, está sucediendo esto, pero esto no puedo dejar que se traspase en el guión, esto está muy bien para mí, para contarlo a los colegas, pues yo pienso que pasó esto, pero eso no puede estar en los guiones, ¿no? En los guiones lo que hay que tratar de hacer es varias cosas, ¿no? Y la principal es mantener al espectador enganchado a una historia
que tú le vas contando paso a paso y que tienes que cosificar de manera que la historia sea interesante y tengas atrapado al espectador a lo largo de los distintos capítulos, ¿no? Y siempre quiera ver, siempre se esté preguntando qué va a suceder después. Además, teniendo en cuenta una cosa, y esto también, cuando trabajas en este tipo de formato, también lo sabes previamente y te vas preparando, y es muy posible que el espectador lo sepa todo. Claro. Sepa lo que ha pasado. Con lo cual, ¿cómo le entregamos esa información incluso al espectador que ya conoce el caso, pero se la tenemos que hacer interesante? Que es el efecto Titanic. Todo el mundo sabe cómo acaba Titanic, pero puedes ver la película 40 millones de veces, sí, que te va a seguir interesando por cómo está contado y cómo llegas a ese final, porque lo importante, como se suele decir, no es el final, sino el viaje. Cuando José escribe un guión, el guión termina en la página final del guión, o luego el guión sigue cambiando y alargándose en tu cabeza. Es capaz de decir, venga, esta historia es hasta aquí. O luego, en tu cabeza, cuando ya sigues dándole vueltas, pensando cambios que podías haber hecho, pero incluso alargar la historia, cosas que te has dejado, que te gustaría haber contado. ¿Te pasa eso también? Es que se suele decir que un guión no se termina, sino que se abandona. Y es que es así. Un guión, una historia, tú siempre te levantarás diciendo, oh, ya sé cómo resolver esto. Pero en algún momento hay que parar. En algún momento tienes que, porque si no, insisto, un guión te puedes pasar toda tu vida reescribiéndolo. Porque además tú vas cambiando como persona, tú vas teniendo distintos puntos de vista, vas teniendo nuevas ideas, vas teniendo nuevos estímulos. A lo mejor esta idea te la inspiró una película o te la inspiró una cosa que leíste en el periódico. Y un mes después lees otra cosa que de pronto dices, hostia, esto a la historia aquella le puede venir bien. Con lo cual, ya digo, lo que pasa es que hay un momento en el que el guión se tiene que abandonar. Acabarlo, nunca. De hecho, incluso eso respecto al guión, pero cuando el guión se convierte en una producción, se convierte en algo hecho, yo, por ejemplo, soy un gran defensor de una cosa que no entiendo que suceda, que es que en cuanto a derechos de autor, tiene derechos de autor el director, tiene derechos de autor el músico, tiene derechos de autor el guionista, pero no tiene derechos de autor el montador. Y no lo voy a entender en la vida, porque la última persona que escribe el guión, la versión final del guión, la escribe el montador. Con lo cual, yo creo que tiene que ser uno de los creadores que formen parte de los derechos de autor. Y a día de hoy no es así. Hasta los actores tienen a ISGE, tienen también sus derechos de imagen en este caso. El montador no, los montadores y montadoras no tienen nada y yo no lo entenderé en la vida. Yo creo que la industria va muy despacito en los cambios que creo que hacen falta a día de hoy. Pero bueno, José, ¿hay alguna historia que has escrito antes que ahora la contarías totalmente de otra manera? Es lo que te he dicho antes, todas. ¿Todas? Todas. Claro, yo no soy el yo de 2021, no es el yo de 2020. Bueno, y más con todo lo que ha pasado. Hemos aprendido, hemos cambiado. Ahora de pronto somos completamente diferentes. Pero muchísimo menos el de 2010, el de 2000, el de 1995. Y podría seguir atrás, pero ya me callo porque entonces se va a ver lo mayor que soy. Pero es que es así. Es que yo ahora leo algo que escribí a lo mejor en el 2000 y me encantó. Y fíjate, 21 años después, lo veo como el meme ese de la señora leyendo así. ¿Cómo escribí esto? Y encima lo mandé a alguna parte, ¿no? Imagino que historias que ahora escribo y que estoy muy orgulloso y estoy contento con el resultado final, sé que mi yo de dentro de 20 años me diría, con eso. Pero es que somos así, evolucionamos, aprendemos, cambiamos. ¿José Ortuño ha contado ya la historia que siempre ha querido contar o ese momento aún no ha llegado? No también por lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando yo escribí el guión de Ánimas, se escribió, creo recordar que en el año 2005. Y esa historia la escribió una persona que era de una manera... además, bueno, lo coescribí con Laura Alvea, con la que siempre suelo coescribir y codirigir, y éramos dos personas muy determinadas en el año 2005. Esas personas no son la persona con la que estás hablando ahora. Yo soy otra persona. Si yo reescribiera Ánimas, seguramente lo reescribiría desde la perspectiva de un señor que vive una circunstancia y que ve el mundo de una manera completamente distinta al señor que escribió la historia en 2005.
Aunque mantengas la estructura, aunque sea la misma historia, con el mismo girito de guión, incluso con los mismos personajes. Es más, Ánimas se escribió para un protagonista varón, para un chico. El protagonista siempre fue Alex, un chico. Y fue Laura, claro, Laura, parte femenina, la que incorporó la idea de ¿y si Alex es una chica? ¿Sabes? Que, ostras, a mí ni se me había pasado por la cabeza, entre otras cosas porque soy hombre y veo las cosas desde un punto de vista de hombre. Sí. De pronto eso hace que lo veas todo radicalmente distinto, pero a la vez digas, ostras, claro, y funciona incluso mejor, ¿no? Por eso, y eso pasó en una fase muy cercana al rodaje. Si el rodaje a lo mejor se hubiera pospuesto un año más, el guión hubiera dado muchísimas más vueltas, porque ya digo, vamos cambiando constantemente. ¿Ha habido alguna vez en la cual has pensado dedicarte a otra cosa? Que esto no te llenaba en ese momento, de hecho, me voy a dedicar a otra cosa. Lo que sea, montar una cafetería y poner café bombón, que está muy rico. No sé si te gusta el café bombón. Pero está buenísimo. ¿Has pensado alguna vez? Yo creo que ahora mismo no, porque creo que estás en una etapa bastante dulce. Pero ¿has pensado antes en cambiar de profesión, dedicarte a otra cosa? Más o menos. Me pasó algo así, pero no exactamente eso. Pero lo que me pasó, yo creo que al final siempre se habla de la crisis de los 40. A mí me llegó a los 35, la crisis de los 40, antes de tiempo. Y yo es verdad que tuve una racha en la que me sentía un pelín frustrado. O sea, esa descripción que tú has hecho. Solo que yo no es que quisiera dedicarme a otra cosa, sino que quería dedicarme a lo que hacía de otra manera. ¿Y sabes lo que hice? Monté mi propia productora. ¿Sabes? Junto con... Acheron, ¿no? Que está por ahí. Acheron. Sí, eso. Consejo para quien monte una productora. Que se escriba como se dice. Claro. Ese error de principiante de montar una productora que se llama Acheron y escribir... Y que se escriba Acheron, porque es el nombre del planeta de Alien, que cuando lo explicas como, qué guay, ¿no? Es el planeta donde se descubre Alien, ese planeta se llama Acheron. Pero claro, al final, Achero, Cherón, Achero, bueno, de todo. A David le pasa lo mismo, o sea, se dice different, pero luego le ha metido 3 Fs. O sea, que sí, es imposible, si no lo sabes, es imposible escribir different con las 3 F, ¿no? Claro. También le pasa. Y si no te hubieras dedicado a este mundo, ¿qué hubiera sido? Otra profesión, pero totalmente. Que no tenga nada que ver con escribir nada, ni cine, ni nada. ¿Qué hubiera sido? ¿Y no vale la música? No, porque también has compuesto música. O sea, que no esté dentro de tu rango, de tu zona de confort laboral ahora mismo. Es que sería muy difícil, porque fíjate que yo quería, es que sería algo de esto, pero si no sería yo, sería otra persona, ¿sabes? Seguramente, ¿sabes? Bueno, tendría otro nombre y viviría en otra ciudad y tendría otras circunstancias, porque yo es que nunca he pensado en nada que no fuera esto. De hecho, cuando yo quería ser escritor, ¿vale? Yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que llega un momento en el que tú tienes los 18 años y tienes que estudiar y piensas, ¿dónde voy yo escribiendo? O sea, esto va a ser un hobby toda mi vida. Pero fíjate que hasta siendo práctico y pragmático, hasta cuando yo dije, evidentemente, las tonterías estas que yo escribo, que solo me interesan a mí, con esto no voy a ninguna parte, mucho menos a ganarme la vida. Así que voy a estudiar algo con lo que me pueda ganar la vida. Y estudié interpretación. O sea, sí, o sea... ¿Interpretación? Interpretación. Yo empecé a estudiar para ser actor. O sea, lo que pasa es que en el segundo año me di cuenta de que era el peor actor del mundo y retomé lo de escribir, porque pensé, mira, como actor como escritor no sé si me voy a ganar la vida, pero como actor fijo que no. Hombre, porque no sabes mentir, José, se trata mucho. Y un actor es un mentiroso. Y no sabes mentir. Y no sabes mentir. Como no sabes mentir, no sabes actuar. Pues, ¿te puedes creer que no había hecho esta reflexión hasta esta noche? Ahora todo tiene sentido. Pues ahí la tienes. Si no sabes mentir, si se te nota en la cara, como te he dicho, no puedes ser actor, porque un actor miente. O sea, un actor es un mentiroso. Y cuanto mejor mienta, mejor actor es. También los escritores. Lo que pasa es que es verdad que no tenemos que mentir cara a cara, sino que podemos elaborar la mentira más, ¿no? Pero
Pero sí, a lo mejor va por ahí la cosa. Pero sí, vamos, yo aprobé el primer año de milagro y el segundo lo suspendí todo, menos la asignatura justamente de dramaturgia, que saqué un 10. O sea, todo suspenso, menos dramaturgia, un 10. Claro que el niño iba por ahí. Apuntaba, ¿no? ¿Qué tal tu etapa en Londres, José? Pues una de esas cosas que te cambia absolutamente la vida, porque yo creo que lo poco que sé sobre esto de escribir, en buena parte lo debo a dos cosas. Una fue mi primer profesor de dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, que era Antonio Netti, que fue la persona que me dijo cara a cara, sin ningún tipo de pudor: tú como actor eres malísimo, eres muy malo. Un buen amigo, ¿eh? Sí. Pero esto que escribe es igual si le damos una vuelta. Y fue él el que me recomendó que siguiera ese camino, ¿no? Y ya no solamente por eso, sino porque fue una de las personas que me empezó a enseñar las primeras claves. Yo hasta los 18 años escribía por intuición, porque me gustaba, porque me entretenía. Y a partir de 18 años él fue el primer profesor que me empezó a enseñar las reglas de la dramaturgia, de cómo se escribe, ¿no? Y me abrió los ojos. Pero el ir a Londres, el estudiar en Londres, en el Royal Court Theatre, fue donde definitivamente pues esas puertas que empezaron a abrirse ya se abrieron de par en par y me di cuenta de que iba esto y de lo difícil que era esto. Porque además sucede una cosa, y es que cuando empiezas a aprender parece que todo empieza como a hacerse muy fácil, porque cuando empiezas a ver reglas, dices, bueno, que es que solo tengo que seguir estas reglas, ¿no? Cuando empiezas, ¿sabes? Cuando te abren una puertecita y te asomas, dices, vale, ¿qué es esto? ¿Es esto? Pues entre la intuición que tengo y las 4 reglas estas, esto pinta que todo es ponerse. En Londres fue cuando empezaron a abrirse millones y millones y millones y millones de puertas y cuidado con las puertas, que hay corriente ahí. Exacto. Y hace frío y te resfría. Y dices, esto es muy complicado. Pero afortunadamente se me abrieron allí, ¿no? Las puertas. Ahora viene la pregunta complicada. Pero bueno, en tu caso. ¿Ahora? En tu caso creo que lo vas a resolver bien. ¿Cuánto hay de José en todo lo que escribe? ¿Y cuánto se ha llevado José de lo que ha escrito? ¿Qué te ha ido...? La segunda parte no la entiendo. ¿Cuánto se ha llevado? Es un reflejo mutuo. O sea, lo he entendido, fíjate. ¿Cuánto has cobrado por lo que...? No. O sea, ahora sí, lo quieres decir, aquí abiertamente lo puedes decir. O sea, yo no tengo ningún problema. José, ¿cuánto de José Ortuño hay en las cosas que escribe? Vamos a responder esa primero. ¿Cuánto hay en lo que escribe? Tiene que haber muchísimo. Porque si no, o sea, y donde no hay... como decía Tim Burton, donde no hay mata, no hay patata. Si tú escribes algo, lo que sea, aunque sea el encargo más peregrino, si no pones algo de tu alma y de tu vida ahí, se nota. Y además lo notan, y además son cosas que son frías y que luego no valen, que a lo mejor puedes tirar de ingenio para escribir frases ocurrentes y tal, pero eso no tiene alma, eso no tiene fondo, eso no tiene raíz y eso se acaba cayendo. O pones tu alma en cada cosa que escribes o se nota. Con lo cual, pues sí, prácticamente en todo lo que hago hay algo de mí, hay algo de mi alma, hay algo de mi vida, bonito quién soy. Y allí donde no lo ha habido, se nota. Yo lo noto y te puedo decir esto, tú me dices, oye, este guión que escribiste es una mierda. Y seguramente es porque no volqué mi alma en ello. Y ahora viene la otra parte, la retroactiva, que es ¿cuánto te han a ti influido los guiones o las historias que has escrito? Yo tengo la enorme fortuna, tío, de dedicarme a una profesión en la que cada día literalmente estoy aprendiendo y enriqueciéndome. Por eso te decía, además, yo no soy la persona del año pasado, ni la de hace 2 años, ni la de hace 3, porque... por hablar de la última serie que he hecho, creo que es imposible, o creo que tienes que tener el corazón muy duro, o no tener alma, para no dejarte influir después de haber estado viviendo 2 años de tu vida, dedicando 24 horas del día, 7 días a la semana, a un caso como el de Pablo Ibar.
es que sobre todo te das cuenta de la perspectiva, de cómo tu vida está tan separada de las cosas que pasan en el mundo, ¿sabes? Y de las cosas y cómo puede ser el alma humana, y cómo puede suceder determinadas cosas que vemos como muy lejos, pero que yo les estaba tocando con las manos, ¿no? Y eso te cambia la perspectiva completamente de la vida. Y yo, por fortuna, como trabajo en muchísimos documentales, recuerdo, por ejemplo, hice uno que se llamaba La vida en llamas, sobre bomberos forestales. Fíjate, un tema que ¿cuánto me iba yo a poner por motu propio a leer o a aprender sobre cómo funciona la extinción de incendios forestales? Pues eso a mí me tocó muchísimo, esas vidas. O sea, hay gente que dedica los veranos a arriesgar su vida para salvar nuestros montes, para salvar nuestras vidas, ¿sabes? Y además te lo planteas, ¿sería yo capaz de dedicarme a una profesión así? ¿Sabes? Donde estás poniendo tu vida en juego cada día. Es decir, te vas dedicando a cosas que inevitablemente o llevas una armadura o te tienen que golpear y te van moldeando, ¿no? ¿Has llorado al final de alguna historia? Si te digo que casi siempre hay algún momento, por las circunstancias más. O sea, yo recuerdo cuando vivimos estábamos allí presentes, todo el equipo, el día en que salió el veredicto y después la sentencia de Pablo Ibar. Estábamos presentes en la corte, en el juzgado. Imagínate, llevábamos años, ya más, bueno, yo llevaba creo que 2 años, Olmo, el director, llevaba como 4 o 5 años. Ya formábamos parte de esa familia, de esa historia. Imagínate, o sea, ese día era absolutamente imposible no emocionarse. En este caso, por lo que está sucediendo, otras veces meramente por impotencia, porque estás intentando hacer algo y no salen las cosas bien y te puede la impotencia y la rabia. Y otras veces como suelo decir, yo soy muy de recibir estandalazos constantemente, ¿no? Y cuando algo me gusta mucho, soy súper emotivo para esto, o sea, y alguna vez me ha pasado, a lo mejor, de estar en un proyecto y que el músico en Fernando Torres, cuando estábamos haciendo el documental de Fernando Torres, recuerdo el día en el que el compositor nos mandó el tema musical, el tema principal. Eso fue un escandalazo en toda la regla. Yo recuerdo que estaba emocionadísimo. Recuerdo porque Laura y yo, cuando codirigimos, pues nos repartimos un poco lo que uno se piensa. Y dice, cuando soy codirector, ¿qué hacéis? ¿Repartís y uno habla con uno y otro habla con otro? Pues sí. Y en este caso, yo, como soy músico de formación, pues me suele tocar estar más en contacto con los músicos, ¿no? Y él pues me mandaba a mí los temas para que yo, antes de pasárselo a Laura o a producción, antes pasaran un poco por mi filtro. Y recuerdo cuando recibí el mensaje, lo mucho que me emocioné, cómo llamé a Laura, tienes que escuchar esto, madre mía, este tío es un genio. Y fue un momento muy, muy, muy emotivo, por ejemplo, o sea, por distintas razones, ¿no? Completamente distintas. Eres un tío que no tiene miedo de hablar y hablar mucho, cosa que a mí me encanta y creo que a la gente del chat igual. Pero te quiero preguntar no por tu intimidad, pero si eres una persona que es abierta a contar sus problemas o busca en lo que escribe la forma de reflejar lo que no quiere contar fuera, ¿no? Lo saca de esa forma, me desquito poniéndolo en lo que escribo. O si eres abierto con tu gente cercana a contar cómo estás, cómo te sientes. Pues tampoco lo había pensado nunca, pero suelo ser bastante hermético. No suelo, cuando estoy mal, no soy de decirlo, pero sí soy de escribirlo, es verdad. Y tampoco, bueno, no lo había reflexionado mucho, sí lo sé, pero es verdad que es una reflexión interesante, ¿no? Y es verdad que soy de los que me pasa, ¿no? Que si estoy pasando por algún tipo de crisis emocional o simplemente estoy mal, me dedico a escribir. Más que a mandar WhatsApp. Tío, estoy mal, tengo un mal día. Pues en vez de eso me vuelco abro el fading, que es el programa que yo uso para escribir, el fading, y me pongo ahí a escribir personajes atormentados. ¿Tú qué puedes
inventarte universos, puedes inventarte entidades divinas. ¿Crees en Dios? ¿Y esa pregunta? Pero bueno. Te la lanzo. Tú puedes crear lo que quieras. No hablo de intimidad, que yo escribo sobre... Pues, curiosamente, yo estudié en un colegio, en un instituto del Opus Dei. Y de confesión casi diaria. O sea, yo recuerdo que yo estaba en clase y el cura se pasaba, llamaba a la puerta y se asomaba y decía si alguien quiere salir a confesión. Y muchos aprovechábamos porque ibas, le contabas al cura lo que fuera y ya después no volvías a clase, sino que te ibas fuera y daba igual porque a lo mejor es que tenía muchos pecados que contar, pero era una excusa, ¿no? Y los viernes igual, recuerdo que los viernes te permitían, si ibas a misa, no tenías que ir a clase. Y claro, decías, voy a misa, y luego en muchos casos no ibas a misa, ibas fuera a jugar a las máquinas, que encima, por supuesto, en el instituto enfrente había unos recreativos, anda que no eché yo partidas de Street Fighter a la hora de misa. Bueno, pues este rollo viene a santo de que allí, precisamente, con esa educación religiosa, es donde a mí me hicieron ateo. Hombre, si te gusta Alien, creo que tira por... Ya el mero hecho de que te guste Alien tira por tierra cualquier teoría, ¿no? Recogida en el libro más vendido del mundo, ¿no? Pues sí, vamos, yo ya te digo, en ese sentido soy bastante pragmático y ateo. ¿Te gusta la Biblia? ¿Te gusta la Biblia? ¿Te gusta la Biblia como historia? Me gusta la Biblia, me gusta la religión, me parecen fundamentales, me parecen una inspiración absolutamente brutal. De hecho, hay muchísimo de religión en lo que yo escribo, pero porque, insisto, a mí y a todos, puede ser el más ateo del mundo, pero es imposible que la religión de una u otra manera no nos haya tocado y nos siga tocando, porque al final somos seres espirituales, por más que no queramos. Y esa frase de yo creo en algo, no creo en la iglesia, pero yo creo en algo. Todo el mundo tiene muchas veces la necesidad de creer en algo. Yo creo que somos animales espirituales y que necesitamos. Y que si esa espiritualidad de alguna forma intentas impregnarla en lo que escribes, también se nota, tiene otro peso y bueno, y además de ahí vienen todos los relatos mitológicos, todo el viaje del héroe de Campbell, todo eso viene de esa necesidad de espiritualidad que tenemos el ser humano, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy interesante, que dice Adolf Trump Norris, dice, pregúntale por el documental Nacido en Siria, que he visto que escribió el guión y está en Filming. Lo puse hoy en pendientes. Está en Netflix también, no sabía que estaba en Filming, de hecho, pensaba que estaba en Netflix. Sí. Que yo no lo he visto, me he enterado ahora. ¿Cómo escribes ese guión? O sea, supongo que es un guión complicadete, ¿no? Un poco. Sí, es lo que decía antes, ¿no? Es este tipo de proyectos que es absolutamente imposible que no te toque, que no te moldee. O sea, tú entras en un proyecto como Nacido en Siria, es decir, José Ortuño de 2015, creo, entró en el proyecto de Nacido en Siria, y el José Ortuño de 2017, que sale de Nacido en Siria, son dos personas completamente distintas. En este caso fue un encargo del director, de Hernán Zin, y del productor, Olmo Figueredo, que bueno, Hernán decidió él, por su cuenta, a raíz del estallido de la guerra en Siria, decidió él coger su cámara e irse allí a grabar testimonios de niños refugiados que salían huyendo de la guerra, niños huyendo de la guerra. Y además, que es una guerra que, bueno, ya la conocemos todos, ¿no? Que casi fue de un día para otro, y de niños que estaban viviendo una vida absolutamente normal, de ir al cole, de sus fiestas de cumpleaños, a que de pronto cae un misil, una bomba en su casa, se quedan sin familia, en muchos casos están dentro de la casa y se quedan sin piernas, y ya tienen que seguir viviendo, y esos son los testimonios que Hernán Zin fue recopilando y nos iba mandando. Yo en ningún momento fui allí, él era el que hizo los viajes pues a Grecia y a esas zonas, ¿no? Y nos iba mandando horas y horas de visionado durísimo, terrible,
Y mi trabajo era coger todo eso y darle forma en forma de una historia que se pudiera contar en hora y media, que es lo que tenía que durar el documental, ¿no? Fue muy duro, fue muy, muy, muy difícil. Y sobre todo también fue muy difícil la elección de qué entraba y qué no, porque muchas veces en este tipo de trabajos el problema que tienes es que te encuentras con una cantidad inmensa de material, cientos, en ocasiones cientos de horas. El caso de Pablo Ibar, 25 años de historia que tienes que recopilar a veces cuando tienes la suerte de que sea una serie y son varias horas, pero a veces es un documental de hora y media. Y es muy difícil, por ejemplo, la elección de qué testimonios dejamos fuera, ¿no? Eso fue muy complicado. ¿Cómo te enfrentas a un posible bloqueo creativo? ¿Qué haces? ¿Lo dejas? ¿Te das una vuelta? Pues una de las cosas que hago, que no siempre funciona, pero que además conozco a más gente que le funciona, es darme una ducha. Una duchita, ¿verdad? Sí. Pues a mí me pasa igual. Incluso, mira, yo voy a más, ¿eh? Yo siempre he dicho que en su día tengo un estudio, tiene que haber una ducha. Te lo juro, me pasa mucho. No, claro, es meterme en la ducha y como que, o sea, como que la lluvia de ideas te viene, ¿no? Es muy curioso. O sea, que somos de ducha, somos de ducha. A mí me pasa, sí, no siempre, a veces salgo de la ducha igual de bloqueado, igual de sin pero limpio, José, pero limpio. Por lo menos, Hombre, por lo menos limpio. Por supuesto. Pero sí, hay dos cosas. Bueno, lo de la ducha es por un lado. Hay dos cosas fundamentalmente que suelen a veces me viene la palabra en otro idioma y intento traducirle trigger. A veces la inspiración viene por la impulsa determinadas cosas, ¿no? Y una es la música, fundamentalmente. Encontrar la música adecuada, ¿sabes? Que eso también es fundamental y es súper difícil. De hecho, había por ahí un meme que era el típico circulito del tiempo, ¿sabes? El tiempo que dedica para los montadores. Que era tiempo que dedicas a montar y era un quesito así de chiquitito y el resto del círculo era tiempo que dedicas a escoger la música. Pues para escribir, a mí me pasa muchísimo eso, me pasa muchísimo tiempo encontrando la música adecuada porque una vez que tengo la lista de reproducción adecuada, muchas veces empieza como a llegarte y no sabes cómo, y es que, claro, la música es una inspiración brutal, ¿no? También eres capaz de, entiendo yo, igual no, eres capaz de desconectar, es decir, hoy voy a tirarme una semana sin pensar en un guión, sin pensar en nada, o siempre quieras o no, aunque no quieras estar pensando y te viene una idea y tal, o eres capaz de decir, venga, me pongo en modo avión. Es difícil, a veces sí, sobre todo cuando sales de un proyecto si ha sido muy intenso y es que fíjate, estamos hablando de que he trabajado en proyectos que demandan mucho de ti, ¿no? Emocionalmente y bueno, y físicamente en muchos casos, ¿no? Con lo cual es verdad que a veces acabas los proyectos agotados y de verdad necesitas unos días de no hacer nada, de ver pelis, de leer cómics, yo qué sé, porque estás agotado física y mentalmente, ¿no? Y aunque quieras, es que no das más de ti, es que necesitas dormir y olvidar. Y entonces, aunque llega un momento, ¿no? En que de pronto ya el cerebro ya ha descansado y ya es imposible, ya empiezas otra vez a ir a darle vueltas. Pero a veces sí, hay un impasse ahí en el que es casi imposible no desconectar, ¿no? Bueno, te hago una rondita de preguntas rápidas para ir finalizando. Vamos a empezar. ¿Playa o montaña? Mi casa. Vale, pero si tienes que elegir playa o montaña, José. Si tienes que a punta de pistola, te digo, elige playa o montaña. No puedo elegir ir a ver un musical. Yo es que soy poco de naturaleza en general. Me gusta la ciudad, me gusta ir al teatro, me gusta... Yo es que soy muy fan de los musicales, además, con lo cual pienso en salir y digo, ¿cuál sería la escapada perfecta? Es como, pues mira, este verano estrena el musical de Regreso al Futuro en Londres. Eso sería un sueño. Como, no, pero te tienes que ir a la montaña o a la playa. Es como, no me jodas. Pues bueno, supongo que montaña. La playa es que es un poco incómoda con la arena que se mete por todas partes. ¿Verdad? Y sucia. ¿Nesquik o Colacao, José Ortuño? Nesquik, ahí sí.
Muchísimas gracias. O sea, yo. Es que, vamos a ver. Si sale el Colacao y a los años sacan el Colacao Turbo es porque están asumiendo que algo no hicieron bien. Eso es así. Pan. José Ortuño es de Nesquik. Pan. José, ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Y Pepsi, pues cuando no hay Coca-Cola. La Pepsi no es eso. La Pepsi en realidad... ¿Hay alguien que elija Pepsi? ¿Hay alguien que de verdad diga en el bar quiero Pepsi? No. La Pepsi es... ¿Hay gente que lo dice? No. Bueno, igual hay algún raro, pero cuando te ponen en un bar Pepsi es porque es lo más barato y se quieren ahorrar ahí unos dinerios. Uno siempre dice Coca-Cola, no hay Coca-Cola, hay Pepsi. Y uno dice, venga, vale. Eso es así. Sí. Eso es así. Pero es cuando no te queda elección. Dices, bueno, pues hay Pepsi, pues me la bebo. No, si no hay otra, pues me la bebo. Además, por cierto, le han cambiado el sabor a la Coca-Cola cero. Está más rara. Pero es que supongo que nos acostumbraremos. Sí. Yo soy de la Coca-Cola. Si me veo Coca-Cola, que sea normal. A mí que no me cambie. Si te tira, te revuelcas. Claro. Si hay burbuja, pues que haya sus azúcares y todas sus cosas. Claro que sí. Hay gente que va, al Burger King, se pide un Whopper y luego se pide Coca-Cola Light, ¿no? ¿Qué haces? Tírate a la piscina, ¿no? O sea, si te tira, te revuelcas. ¿McDonald's o Burger King, José? ¿Pero qué preguntas son estas? Son preguntas no me gusta ese tipo. Es que no me gusta ese tipo de comida. Pues si te tienes que comer una. No sabría decirte, ¿eh? Si te tienes que comer una, ¿a cuál vas? A punta de pistola. Yo es que además creo que no sabría diferenciarla, pero creo recordar que cuando. Bueno, sí, cuando en mi adolescencia sí es verdad que íbamos al Burger King. Es verdad. ¿Star Trek o Star Wars? Star Wars. Eso no he dudado, ¿eh? Esa no has dudado, ¿eh? Eso no has dudado. ¿Alien o Predator? Alien, ¿no? ¿Qué tal te cae de Predator? Mola, pero es que la mitología de Alien es tan maravillosa, es tan increíble, está tan bien resuelta, mientras que la Predator es que Predator en realidad es el Alien de Hacendado. Después del éxito de Alien, la Fox necesita otro monstruo que venga del espacio. Todo como tan, ¿verdad? Es Alien de marca blanca, perdona. Bueno, en fin, ya a lo mejor he hablado más de la cuenta. Los fans de Predator que no me lo tengan en cuenta, por favor. No. También mola, de todas formas. Hombre. Venga, una pregunta pone. ¿Cuál es el último capricho que te has comprado? ¿Un libro, película, edición especial, Funko? Lo tiene ahí, gente, lo tiene ahí. Vaya por él, fíjate. Sí, yo debo de tener. Nada. Lo que no tenga José Ortuño ahí. Por supuesto se encendió la luz sola. Creo que este es el último capricho que me di. ¡Bueno! Hostia, está guapo ese, ¿eh? Hostia, ese está guapo. No lo dudé. Tío, es que de pronto es curioso cómo ha vuelto con una fuerza brutal Regreso al Futuro. Hay Regreso al Futuro por todas partes. Sí. Está todo el mundo hablando de Regreso al Futuro todo el rato. No sé si has visto un videoclip que hay ahora que me ha parecido maravilla. Porque que en un mismo videoclip salga un DeLorean. Escúchame lo que te voy a decir, ¿eh? Un DeLorean y Junco, el cantante Junco, que... No lo he visto, tengo que buscar eso ya. Pues eso existe. Eso existe. Y yo quiero un Funko del Junco. O sea, mi mayor ilusión sería un Funko del Junco. No sé, ¿eh? Pero me apetece mucho un Funko del Junco. Que ponga abajo. ¿Sabes que ahora se llevan los Funkos personalizados? Así que se puede pedir. Sí. No, a mí me regalaron mi cumple. ¿Tú tienes? Yo tengo dos y uno es Doc. Digo personalizado. No. Ojalá. Yo quiero el Funko del Junco. O sea, yo no quiero ni uno mío. Cuidado. Porque tú sí tienes. Ojo. Me lo regaló una muy buena amiga por mi cumple. Una de mis mejores amigas. Y mira, yo en la caja de los Funko. Es que brutal, ¿eh? Está muy guay eso, ¿eh? Sí. Por eso, que yo creo que si te lo hacen de ti, pues tú te encargas del Junko, coño. El Funko del Junko. O sea, y vas a ser más original. El Funko del Junko. Bueno, José, yo ahora ya doy por finalizada la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te has sentido a gusto? Yo contigo siempre a muerte. Es imposible no estar a gusto contigo, Zambrana. ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Y tú? ¿Te dedicas a lo que quieres? Ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta.
¿Sí? Ahora mismo, sí. O sea, ¿Y estás feliz? sí. ¿Te consideras feliz? Sí. Sí. ¿Qué te O sea, faltaría para ya, o sea, si del 1 al 10 eres feliz 8, ¿qué te faltaría para llegar al 10? vivir de esto, evidentemente. Tener un buen sitio para hacer esto como yo quiera, de la forma que yo quiera, pero bueno, yo creo que eso con el tiempo, si se puede, será. Pero ahora mismo soy muy feliz y espero que tú también ahora mismo seas muy feliz haciendo lo que estás haciendo. Sí, yo creo que los dos estamos felices aquí. Sí. Ah, Pues José, bueno, deciros lo primero, las redes de José, ahí la vamos a poner para que la gente te vea. O sea, yo no he dicho nada de lo que has hecho porque creo que no hace falta. Yo quería hoy ver a un José un poquito más íntimo, creo que lo he conseguido. Y ahí eso que se llama, ahí está todas las redes. Instagram, Twitter, YouTube, la Wikipedia, que sales en la Wikipedia, y MDB, y hemos puesto aqueronfilms.net y todo para que la gente ya se meta a tope. Ahí. Así Ay, que, así que guay. José, muchas gracias de corazón por pasarte por aquí este ratito y espero que te hayas llevado un momento bueno para disfrutar. Nada, muchas gracias a ti por este ratito, que se está muy bien contigo siempre. Muchas gracias, José. Pues nada, un abrazo enorme y nos vemos por ahí. Un besito, José. Adiós. Chao. Pórtate bien y no cenes fuerte, que te puedes sentar mal.